El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que lo he titulado Dudas sobre la resurrección, basado en Lucas capítulo 24, versículos 36 en adelante, que dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó a Jesús hasta Betania, y allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Bien, hemos dado lectura a este pasaje de Lucas capítulo 24, 36 hasta el versículo 53. Algunas personas tienen muchos problemas en creer en la resurrección, sin apenas darse cuenta de que, según los científicos, todas las células de nuestro organismo cambian cada cierto número de años. Lo cual quiere decir que al cabo de 50 años de vida hemos cambiado al menos 10 veces de cuerpo y todavía seguimos siendo los mismos y recordamos nuestras vivencias tenidas desde la infancia. En un sentido, se produce una muerte y resurrección periódicas en nosotros mismos varias veces en el curso de la vida. Cuando morimos, Dios nos proporciona un cuerpo permanente. Por supuesto que el cuerpo de resurrección que recibiremos será diferente del cuerpo presente, pero seremos una combinación, o mejor dicho, una continuación de la misma personalidad que tenemos. ¿Qué cosa es una duda? Una duda no es otra cosa sino que una vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. En el pasaje que hemos leído de Lucas, vamos a ver allí en el versículo 36 que Jesús se aparece a sus discípulos. Y ellos estaban hablando acerca de lo que habían escuchado, que la tumba estaba vacía, que no estaba el Mesías, cuando de pronto Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Ellos estaban aterrorizados. Estaban, como dice el versículo 37, estaban aterrorizados porque estaban creyendo que veían a un espíritu. Todavía no entendían, no comprendían o no aceptaban, mejor dicho, el hecho de que Jesús había resucitado. Y luego Jesús les va a preguntar, verso 38, ¿por qué se asustan tanto? Y acá viene justamente una pregunta que ha sido la que inspiró el tema de este sermón, cuando Jesús les pregunta: ¿por qué les vienen dudas? Es verdad, a muchos les cuesta aceptar el hecho de que Jesús ha resucitado. Hay quienes todavía creen que Jesús murió. Hay quienes creen que Jesús desapareció o lo raptaron, ¿no? Es el argumento que se inventó en el tiempo aquel.
que los mismos fariseos le habían dicho a los judíos o a los soldados también que habían ido, que habían sido testigos de la resurrección, y que los religiosos de ese tiempo les habían dicho, bueno, entonces díganle a todo el mundo que vinieron en la noche y se robaron el cadáver, y que ahora están inventando el argumento este de que Jesús resucitó. Y muchos creen en eso, piensan que Jesús no ha resucitado. Hasta ahora hay gente que no cree. Pero yo pregunto, ¿para Dios es algo imposible? ¿Para Dios hay algo imposible, mejor dicho? ¿Para Dios será difícil resucitar? Si Cristo resucitó, es más, la Biblia dice que también el Señor nos ha prometido a nosotros. Jesús se va a presentar a sus discípulos y les va a decir, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. El cuerpo que Jesús, el cuerpo con el cual Jesús resucitó, era el mismo cuerpo, sí, su mismo cuerpo, pero ya estaba en otro estado, llamamos el estado de la glorificación, un cuerpo glorificado. Solamente que Jesús les mostró las manos y los pies que habían sido horadados. Recuerden ustedes que Jesús fue crucificado y tenía las marcas de los clavos en las manos y en los pies. Soy yo mismo, dice, tóquenme. El cuerpo que tenía Jesús era un cuerpo material, se podía tocar, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Ese mismo cuerpo que Jesús tuvo al momento de resucitar es el mismo cuerpo que tendremos nosotros los creyentes. Es el cuerpo que tendrás tú, mi querido hermano, que crees en Cristo y que también alberga la esperanza de la resurrección. Con ese cuerpo vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra por 1000 años. El milenio es una enseñanza, es una doctrina que es bíblica que está en Apocalipsis 20. Y allí todos los creyentes, los muertos en Cristo, los que estén vivos que serán transformados, los que morirán en el tiempo de la tribulación, todos ellos van a resucitar. O bueno, los que han muerto en el tiempo de la tribulación van a resucitar. Y los que antes, en el tiempo del rapto, han resucitado, juntamente con los que estaban vivos, que serán transformados, se fueron con Cristo, también vienen. Bueno, no vamos a hablar de ese evento de Apocalipsis 20, simplemente les doy una referencia, pero es un cuerpo, es el mismo cuerpo, solo que en otro estado, en el estado de glorificación. Y Jesús se presenta ante sus discípulos y les va a mostrar, como dice el verso 40, les mostró las manos y los pies. Obviamente que los discípulos se quedaron asombrados, ¿no? El versículo 41 dice, como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro. Miren los sentimientos encontrados que experimentaron ellos. Alegría y a la vez asombro. Alegría porque estaban viendo a su maestro, pero a la vez asombrados porque ellos fueron testigos de cómo lo mataron a Jesús y también lo enterraron y ahora lo están viendo vivo. Muy bien, el Señor les va a decir, y yo creo que esto es algo que también va a suceder con respecto a los creyentes, que también estaremos en ese estado de glorificación algún día cuando Cristo venga, es que el cuerpo va a tener necesidades fisiológicas, va a tener necesidades de comer. Jesús va a decir acá, verso 41, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen aquí algo de comer? Y bueno, los discípulos en ese momento le dieron lo que tuvieron, le dieron un pedazo de pescado asado, y Jesús, ¿qué hizo con esto? Lo tomó, se lo comió delante de ellos. Cuando estemos en el tiempo del milenio, mi querido hermano, vamos a tener que trabajar, por supuesto que sí, vamos a tener que hacer cosas para poder ganarnos el sustento, eso creo que no va a cambiar. Solo que es diferente a lo que estamos viendo ahora, porque en ese tiempo, en esa dimensión del milenio, no va a estar el diablo, no va a haber maldad, no va a haber crueldad, no va a haber explotación, no va a haber injusticia, no va a haber nada de las cosas que estamos viendo hoy en día aquí en la tierra. En el tiempo aquel, trabajaremos, disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo, comeremos, viviremos en paz y seremos felices, porque Cristo va a estar allí también. Luego el Señor Jesucristo, después que comió, después que los discípulos le dieron un plato de comida, acá dice que versículo 44, Jesús les va a decir, ellos todavía
Jesús dice, cuando todavía yo estaba con ustedes, dice el Señor, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, especialmente el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, que justamente a lo cual hace referencia Jesús cuando habla de la ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, donde hablamos de los libros proféticos, tanto profetas mayores y menores, y los salmos, que viene a ser la parte poética, incluimos ahí los proverbios, los cantares. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Acá dice, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Seguramente que Jesús ya les habló de esto antes, pero ellos todavía no lo comprendían. Y en el verso 45 dice algo interesante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Allí recién ellos pudieron comprender lo que les estaba diciendo. Porque hasta cuando Jesús murió y lo metieron en la tumba, ellos lloraban y estaban tristes porque el maestro desapareció, murió, lo mataron. Pero ninguno de ellos dijo ni mencionó: no te preocupes, Pedro, no te preocupes, Juan, no se preocupen todos ustedes, que Jesús va a resucitar. No vemos ningún diálogo en ese sentido, porque seguramente no lo entendían. En el verso 45 dice claramente, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Sabe, mi querido hermano? Nosotros necesitamos que Cristo abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros, es el que nos da entendimiento y sabiduría para comprender lo que dice la palabra de Dios, para comprender la palabra y comprender el plan y la voluntad de Dios para con nosotros. Si Dios no abre tu entendimiento, hermano querido, entonces cuando tú leas la Biblia no la vas a comprender o la vas a interpretar mal. Dios tiene que abrir nuestra mente, como le abrió el entendimiento a Saulo, por ejemplo, cuando él perseguía a los cristianos y los metía a las cárceles y los torturaba, cuando consintió en la muerte de Esteban, pero de pronto cuando Jesús se encontró con él, Jesús se le atravesó en el camino a Saulo, en el camino de Damasco. Saulo vio a Jesús y comprendió y entendió cuando Jesús le habló que él estaba equivocado. Verso 46, 47, y Jesús va a decir, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jesús nuevamente los va a llevar al propósito para el cual Él los llamó, para el plan que Él tenía para con cada uno de ellos. Primeramente que entendieran que Él estaba allí, estaba vivo, no está muerto, estuvo muerto pero resucitó. Y también les dijo que todo esto estaba escrito, Cristo va a padecer, pero también va a resucitar al tercer día. Y ahora dice, en su nombre, en el nombre de Jesús, hay que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Mi querido hermano, la prédica de la iglesia en un mundo perdido como en el cual estamos, en una sociedad corrompida en la cual vivimos, donde existe la maldad por todos lados, donde existe el pecado, la injusticia, la inmoralidad, existe el robo, el crimen y toda suerte de maldad, existe el espiritismo, las drogas, el alcoholismo y toda suerte de vicios que dañan y destruyen al hombre. ¿Cuál es la prédica que tiene que enarbolar la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que presentarle al mundo? El mundo tiene que saber que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y si hay arrepentimiento genuino, verdadero, Dios va a perdonar. El pecador tiene que arrepentirse. Qué fácil es predicarle a alguien sin llamarlo al arrepentimiento, ¿no? Hay prédicas así, la gente
prácticamente le estamos mimando a la gente, le estamos prácticamente rogando que vayan y se acerquen a Cristo. Mi querido hermano, al mensaje de Cristo no tienes que llenarlo de marketing, no tienes que adornarlo con cosas bonitas y cosas luminosas para que la gente se acerque. No tenemos que inventar al mensaje del Evangelio algo atractivo, como hoy en día lamentablemente, no quiero entrar a juzgar a nadie, pero a veces disfrazamos el mensaje del Evangelio con cosas que a la gente le gustaría ver y evitamos ciertos términos, evitamos ciertas frases, hay cierta fraseología bíblica que mejor no la metemos y entre ellas está el no hablarles de que se arrepientan, el no hablarles del pecado. Más bien hay que hablarles de que vengan a la iglesia. Acá vamos a tratar de que la iglesia sea un lugar cómodo, atractivo, un lugar agradable, que se sientan bien, y hay que tratarlos como si fueran clientes, ¿no? Mira, el cristiano no es un cliente, ¿ah? La iglesia no es un centro comercial. En un centro comercial dicen el cliente tiene la razón. El cliente puede estar equivocado, pero hay que darle la razón. En la iglesia no siempre es así, mi querido hermano. El pecador que llega a la iglesia necesita arrepentirse, necesita reconocer que ha pecado, que está en pecado, que tiene que pedir perdón por todos sus pecados que ha cometido y recién creer en Jesucristo y aceptarlo por la fe para que pueda ser perdonado y ser salvo. Hay mucha gente que acepta a Cristo pero no se arrepintió de sus pecados, siguen pecando, siguen haciendo lo malo. Y bueno, el Señor Jesucristo le va a decir acá a los discípulos, versos 48 y 49, ustedes son testigos de estas cosas. Claro, si ellos han visto todo lo que hizo Jesús. Ellos han visto a Jesús crucificado, lo vieron morir. Entonces ellos eran testigos de primera mano. Ustedes son testigos y Jesús ya no tiene que hablarles ni decirles nada, ni volver a emplear una clase de, las clases que les dio, mejor dicho, durante esos 3 años que estuvo con ellos. Tal vez reforzó algo en ellos, pero Jesús le dice, ustedes están preparados, son testigos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor, voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vendría después, esto está en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando los discípulos, los 120, estaban reunidos en el aposento alto y estaban ahí orando, alabando a Dios, hasta que vino el Espíritu y todos fueron llenos y empezaron a hablar en lenguas y hablaban las maravillas de Dios. Y ahí donde Pedro, el hombre poco instruido, de pocas letras, el hombre tímido, el hombre que negó a Jesús 3 veces, que se corrió, que se escondió, ahora vamos a ver a un Pedro valiente, denodado, que se pone de pie y predica el Evangelio y el poder del Espíritu fluía a través de él. ¿Y sabes cuántas personas se convirtieron ese día? 3.000 personas. Ya no era el Pedro de antes, ¿ah? Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos que recibieron el Espíritu Santo fueron las mismas personas. Dios los empezó a usar con valor de nuevo, predicando el Evangelio al punto que hasta dieron sus vidas por causa de Cristo. Verso 50, Jesús luego los va a llevar hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Betania, yo pienso que los llevó tal vez como para despedirse. Bueno, no dice esto la Biblia. Es una suposición mía. Supongo que en Betania, porque ahí vivía Lázaro, María, Marta, que eran sus amigos. Quizás se despidió de ellos. Y luego, después de haberse despedido de todos ellos, bueno, acá dice, alzó las manos, los bendijo, y luego dice, verso 51, sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos fueron testigos, así como fueron testigos de sus enseñanzas, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, ahora fueron testigos de cómo Jesús estaba siendo llevado al cielo. Exactamente así, mi querido hermano, como Jesús fue llevado al cielo, también nosotros vamos a ser arrebatados. Cristo va a llevarse a su iglesia al cielo. Nos encontraremos con Cristo en el cielo para irnos con Él a la eternidad. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? ¿Tú crees que Cristo va a hacer eso? Yo creo que sí. Es lo que la Biblia llama el rapto, el arrebatamiento.
Es un evento que todavía no sucede, pero que va a suceder y que nosotros, los creyentes, la Iglesia de Cristo, creemos. Y dice el versículo 52, 53, para ya redondear este tema, ellos entonces lo adoraron. Una prueba más de que Jesús es Dios, porque al único que se le adora es a Dios. Y Jesús es Dios, aunque algunos no lo aceptan. Dicen, no, es un hombre, fue un profeta, un iluminado, un tipo muy sabio, pero simplemente fue un hombre. No, mi querido hermano, mi querido amigo, Jesús no es simplemente un hombre, fue un hombre. Sí, creció, vivió como cualquier hombre. Tuvo que aprender cosas, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a caminar. Sí, pero Jesús se declaró como el Salvador del mundo y los discípulos llegaron a entender que es el Mesías, es más que el Mesías, es Dios hecho hombre. Es el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios habitó entre nosotros. Es Dios y merece la adoración. Y luego ellos regresaron a Jerusalén, pero ya no estaban tristes, ¿eh? Porque acá dice con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Se fueron contentos porque sabían que si bien es cierto Cristo ya no va a estar físicamente allí, su presencia espiritual los va a acompañar siempre porque Él le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la presencia espiritual está contigo, querido hermano, que tú crees, está conmigo, que yo también creo. Sé que a donde voy Cristo me acompaña, está conmigo, hablo con Él, escucho su palabra, me gusta leer la Biblia, aprendo de Él. Y quiero compartir la palabra porque hay mucha gente allá afuera que necesita a Cristo. Si esta mañana estás escuchando este mensaje, mi querido amigo, déjame decirte que Dios te ama, que Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado, que tú creas en Jesucristo, que creas que Él es tu Salvador, para que al creer puedas ser perdonado, puedas tener la salvación de tu alma y la promesa de la vida eterna. Cristo resucitó, no está muerto, Él ha resucitado. Se dice que Carlomagno gobernó 14 años, entre los años 800 al 814, pero estuvo sentado en el trono por 4 siglos. A mí me llamó la atención esto. Estuvo sentado en un trono por 4 siglos. Dice que su cuerpo fue embalsamado, se le puso sentado en un trono con un cetro, con su cetro, su corona real, los evangelios estaban entre sus rodillas y su espada al costado. Su cuerpo fue puesto en una gran tumba, en una capilla que mandó a construir en un poblado llamado Archen, que pertenecía a Alemania en ese tiempo. La tumba fue abierta, dice, en el año 1001, por el emperador Otto III, y encontraron que el cuerpo y sus efectos estaban en maravilloso estado de conservación. Luego se cerró esa tumba y se volvió a abrir en el año 1165 por el emperador Federico I, más conocido como Federico Barbarroja. No fue sino hasta el año 1215 que el nieto de Federico, llamado Federico III, mandó a sacar los restos de Carlomagno y ponerlos en un ataúd de oro y plata. El trono en el cual estaba sentado, que era de mármol, fue instalado en la catedral y por 300 años fue usado por los emperadores para sus coronaciones respectivas. Hoy la corona de Carlomagno y otras reliquias se exhiben en los museos de Europa. Yo te comparto esto, ¿por qué? Porque a él se le consideraba un cadáver sentado en un trono que yacía en una tumba fría por 4 siglos. ¿Y por qué te digo esto? Porque Cristo no está en la tumba, ni mucho menos en un trono de mármol aquí en la tierra. Él resucitó y está sentado en el trono celestial a la diestra del Padre. Él es llamado Señor de señores y Rey de reyes. Carlomagno murió y su cuerpo yace en una tumba fría. Él no resucitó, Cristo sí resucitó. Carlomagno ya no es rey, es parte de la historia. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Él vive, Él no está muerto, Él vive. Yo lo creo. Y cada día me alimento de su palabra y sé que Él me habla y Él me instruye, me inspira. Y mi deseo es servirlo siempre.
mientras tenga vida aquí en este mundo, hasta cuando cierre mis ojos y me vaya con Él a la eternidad. Te dejo esta enseñanza, mi querido hermano, mi querido amigo. Tu hermano que crees en Cristo, mantén tu fe, tu confianza en Él. Y tu amigo que aún no has tenido la oportunidad de conocerlo, este es el momento en que tú te acerques a Él y le pidas perdón por tus pecados y entregues tu vida a Cristo, creas en Jesucristo para que puedas ser salvo y también Dios te pueda bendecir con la vida eterna. Padre, te doy gracias en esta hora por permitirme compartir esta enseñanza. Es probable que haya alguna persona que esté escuchando este mensaje, especialmente alguien que todavía no ha tenido la oportunidad de conocerte a ti. Padre bendito, yo te pido por esa persona, quien quiera que sea, un niño, un joven, un adulto mayor, una persona que puede estar enferma en un hospital, que está luchando por su vida, pero que quizá esta palabra puede llegar a él, Señor. Hay lugares donde yo no voy a acceder nunca, pero este mensaje sí puede llegar a sus oídos y permite que ese hombre, esa mujer o ese niño pueda escuchar esta palabra, pueda abrir su corazón, creer en Jesucristo y así ser salvo. Gracias te doy, Señor, y quiero orar y pedirte todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te agradezco por el tiempo que me has permitido compartirte esta enseñanza, esta palabra de Dios. Si quieres alguna consejería o quieres tal vez que podamos hablar, compartir algo que sea de tu interés sobre las cosas de Dios, puedes escribirme, puedes escribirme aquí debajo de los comentarios y yo con todo gusto voy a responderte. Yo leo los comentarios y siempre estoy gustoso de poder ayudar a alguien que lo necesita. Mi nombre es Walter Delgado, estamos en contacto. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.